Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. Gloria a Dios. Qué felicidad me da cada vez que tengo la oportunidad de compartirles la palabra del Señor, el saber que siempre hay quienes tienen el anhelo y el deseo de escuchar palabra de Dios. Antes de dar comienzo a esta segunda parte de la serie de mensajes bíblicos que hemos estado predicando con la temática de el libro del Apocalipsis, en donde anhelamos y deseamos que todos nosotros podamos entender que los tiempos son de Dios y que Dios está en control de todas las cosas. Dios no se adelanta y Dios no se atrasa. Dios tampoco improvisa. Todo lo que Dios permite que suceda está escrito, porque Él es soberano. Y aún las cosas que nosotros pensamos que podemos hacer y que Dios nos involucra, no es que Dios deje de ser soberano. Eso se llama soberanía permisiva. Dios no te va a obligar y mucho menos te va a forzar a que le busques. Él anhela que nosotros, que somos sus criaturas, que somos creación de Él, que somos pueblo suyo, nos acerquemos, le busquemos de manera confiada. Por eso quiero felicitarte hoy, porque si estás mirando esta transmisión, seguramente es porque tienes deseo de agradar a Dios. Hoy vamos a basar nuestra prédica bajo el tema El día del Señor vendrá. Vamos a estar examinando algunas de las señales bíblicas que están escritas en la Biblia, algunas profecías que se están cumpliendo, que nos hacen ver que el día del Señor vendrá muy pronto. Leemos las Sagradas Escrituras en 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 8, que nos dice de la siguiente manera: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Será como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la
eternidad. Amén. Las señales bíblicas que se mencionan antes del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, hoy más que nunca son evidentes. El mundo en estos momentos, en esta incertidumbre que estamos viviendo, la humanidad y la iglesia, nos damos cuenta que estamos llegando a los momentos culminantes que nos muestran que ya todo está preparado y que la iglesia está a punto de partir. Solamente estamos esperando el momento en el que Dios Padre dé la orden que diga: vayan pues por la novia, que es la iglesia. Así que cuando esto suceda, amados, cuando la iglesia del Señor, cuando los hijos de Dios partamos de este mundo, se acabarán las tristezas, se acabarán las penas. Dice la palabra: ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque estaremos en un reino lleno de gozo. Allí habrá mucha paz, habrá tranquilidad, tendremos armonía y un perpetuo amor, porque estaremos junto a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Yo nací en el Evangelio. He escuchado muchos mensajes sobre el arrebatamiento y el rapto de la iglesia. Es un tema quizá tan trillado que ya no es tan llamativo para muchos de los creyentes. Se nos hace inclusive más atractivo escuchar temas más amables, y pareciera ser que podría convertirse hasta en una estrategia suculenta del diablo para que la iglesia olvide que Cristo prometió volver por su amada. Es tan importante el tema dentro de la Biblia que estoy convencido que la Biblia, que es totalmente cristocéntrica, anuncia casi en todos los libros del Nuevo Testamento la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo constituyó, por ejemplo, la Santa Cena antes de su muerte, y lo hizo con el propósito de que la iglesia hoy en día recordara de manera constante su eminente regreso. En San Lucas capítulo 22, versículos del 18 al 20, nos dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, palabras de Jesús, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto, subraye, en memoria de mí. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos del 23 al 26, escribe a la iglesia de Corinto y nos dice también a nosotros hoy en día: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria, dice el Señor Jesús, de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y sin embargo, muchos ni siquiera quieren tomar la Santa Cena, quieren tomar la Cena del Señor, cuando es un acto de bendición para tu vida y de recordatorio que cada vez que la estás tomando, usted está recordando que Jesús dijo que un día volvería por nosotros. Los apóstoles reprendieron a la iglesia severamente sobre el estar alerta de esta instrucción de Jesús: voy a volver, voy a volver, voy a volver. Al menos son 15 textos bíblicos
que arroja el Nuevo Testamento mencionando y hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Tenemos al apóstol Pablo en primera a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 y 3, que nos dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas no tendréis necesidad de que se os escriba, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos de manera repentina, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Que cuando más estén confiados, recuerda usted el mensaje de la semana pasada, del miércoles. Este mensaje decía que va a venir alguien, que va a venir un hombre llamado el anticristo, que va a decir paz y seguridad. Pero recuerde, cuando escuches eso, ten cuidado, porque vendrá sobre ellos destrucción. Y en primera a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, allí mismo más adelante dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Santiago, igual en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 5 versículo 7, nos escribe y nos dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y en Hechos capítulo 1 versículos del 9 al 11 se nos dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado el Señor Jesús mientras los discípulos, mientras ellos miraban, y una nube le recibió, lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, esta escena, mientras Jesús ascendía, entonces los discípulos miraban cómo Jesús estaba siendo elevado al cielo en una nube. Entonces aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. ¡Aleluya! Cristo vendrá en las nubes para arrebatar a su iglesia. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Diga conmigo: Cristo viene pronto. En nuestra iglesia tenemos por 41 años una especial despedida de nuestros cultos. Cuando termina nuestro culto decimos: la Iglesia Unidad Cristiana proclama: Cristo viene. Pero los últimos años el Espíritu Santo hablaba a mi interior y me decía: ya no digas Cristo viene, ahora di Cristo viene ya, porque hoy más que nunca la venida del Señor está a las puertas. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, así será. Y en San Mateo 24:42, consejos de Jesús: por tanto, velad, porque no sabéis el día de vuestro Señor, no sabéis en qué día vuestro Señor viene. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3 versículo 4, él también anuncia la venida del Señor, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, es decir, murieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. La iglesia debe estar a la espera de eso. Tito capítulo 2 versículo 13 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. San Juan 14:3:
Y si me voy, iré pues a preparar un lugar para vosotros, y vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estén. San Mateo 26, 64, Jesús dijo: tú lo has dicho. Sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. San Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Mateo 25, 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Porque Marcos 8, 38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amados que hoy me escuchan, realmente yo nunca llegué a pensar que todas las profecías bíblicas escritas en la palabra del Señor se desatarían tan rápido en tan solo unos años. Llegué a pensar, como muchos hoy en día, en un futuro material. Llegué a pensar en mi deseo de vivir bien y de lograr muchas cosas, éxitos profesionales. Llegué a pensar en vestir bien, en comer bien, pero realmente ahora lo material es lo que menos importa. Lo que me importa ahora es que nosotros podamos comprender y saber que Cristo viene pronto. Quiero decirles que es necesario entregarle a Jesucristo nuestro corazón. Quiero decirle que es necesario apartarnos de todo pecado y vivir solamente para Él. Es necesario, mientras estemos en esta tierra y el tiempo que Dios nos permita vivir en esta tierra, es necesario agradar a Dios en todo. Por eso hoy vamos a hablar de las señales bíblicas antes del arrebatamiento. ¿Está usted listo? ¿Está preparado? Yo te puedo dar un consejo. Consejo número 1. Yo podría decirte: ve y toma lápiz, toma una libreta, ten tu Biblia a la mano y empecemos a estudiar lo que la Biblia nos enseña que sucederá antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuáles son esas señales? Señal número 1. La Biblia enseña: la ciencia aumentaría. La Biblia nos muestra que para este tiempo la ciencia aumentaría de una manera asombrosa. Las noticias muestran el avance que la ciencia está teniendo hasta nuestros días. Y como el hombre está sobrepasando, inclusive está yendo más allá de lo que podíamos imaginarnos. Y como el hombre está descubriendo lo que antes era imposible, hoy en día lo están haciendo posible de creer. Ahora, todo esto está sucediendo de esa manera porque es un cumplimiento bíblico que muchos han ignorado, pero que se están cumpliendo como la Biblia lo advirtió. La Biblia dijo: en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. El avance de la tecnología cada día nos impresiona más y más. Y todo esto es parte del cumplimiento descrito en la Biblia. Además, debemos recordar que este conocimiento que el hombre está recibiendo también se refiere al conocimiento de Dios, y que ese conocimiento será expandido, la palabra de Dios será expandida en todo el mundo, a toda criatura. Así que ambas profecías se están extendiendo a lo largo de todo el mundo. Se está predicando por diferentes lugares, con diferentes medios de comunicación, televisión, radio, internet. Las personas a nivel mundial ya tienen conocimiento de la Biblia de alguna u otra manera. También la ciencia de Dios se está expandiendo para formar parte de esta profecía. ¿Qué dice entonces la Biblia? Vaya al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Hablemos de la ciencia. Dice la Sagrada Escritura: pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La Biblia nos está mencionando entonces que la ciencia tendrá un aumento importante para los últimos días. Conocimientos como los tiempos del fin. Note bien el texto. Mire, el texto habla hasta el tiempo del fin. Lo que nos hace pensar, amados, que ya inició este periodo. Algunos de los nuevos avances tecnológicos que yo pude investigar en el internet, que estuvieron a nuestro alcance como una nueva revelación a finales del 2019 y a inicio del 2020, son los siguientes. Por ejemplo, la invención de un televisor enrollable marca OLED, es decir, una televisión que usted puede enrollar y llevarla a cualquier parte. En el campo de la biotecnología ya se comenzaron los implantes de manos biónicas tipo Robocop. Ya se están haciendo implantes de extremidades robotizadas, biónicas. Vehículos eléctricos con múltiples combustibles. Y de lo que más me llamó la atención, las impresoras 3D de órganos. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de que ha crecido ahora la ciencia en materia de salud. Las bioimpresoras de órganos. Es una empresa llamada Organovo que se encuentra en San Diego, California, que ha desarrollado las primeras impresoras 3D comerciales capaz de crear órganos a medida de la persona que lo necesite, célula a célula. Cada célula individual extraída del mismísimo paciente nos muestra que puede esta impresora con esta célula crear un órgano que el cuerpo del cliente no va a rechazar. Según Organovo, las venas, las arterias estarán disponibles en los próximos 5 años y otros órganos más complejos e importantes como el corazón y el hígado en 10 años. No necesitará usted donadores. Esta impresora podrá hacerle un nuevo corazón o un nuevo hígado. Puede usted buscarlo en YouTube. La empresa es Organovo, San Diego, California. Díganle por favor a alguien si lo tiene cerca, o escríbalo por favor allí en sus comentarios. Dígalo por favor: Cristo viene ya. Segunda señal: el surgimiento de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía significa abandonar, renunciar o negar su fe. La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana, es decir, alguien que está negando su fe o que está yendo en contra de las Sagradas Escrituras. La apostasía es necesaria para entregar el poder religioso al anticristo. Yo siempre me había preguntado: ¿y cómo es que este hombre va a venir y de la noche a la mañana va a unificar todos los criterios religiosos? No es algo de la noche a la mañana. Todo está listo para este acontecimiento. Muchos grandes líderes religiosos del mundo entregarán a sus seguidores en las manos del anticristo, porque será un hombre que va a convencerlos, pero ellos ya tendrán el espíritu de apostasía. En cambio, un hombre que verdaderamente confía en Dios sabe discernir que la llegada del gobierno mundial está escrito en la Biblia y que ese gobierno será entregado al anticristo. Muchos líderes religiosos no son hombres de Dios. Ahí está el ejemplo del líder de la luz del mundo. Muchos falsos profetas, falsos apóstoles que no han sabido discernir, que han lanzado profecías erradas, que están arrastrando a toda la gente que les sigue hacia el mismísimo infierno y al camino de la perdición. Y yo creo que muchos de ellos los arrastrarán a un nuevo gobierno mundial que tomará el control de todo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En Apocalipsis capítulo 13, versículos 7, 8 y 9, la Biblia dice: podemos ver que el anticristo, la bestia, se le dio autoridad
para que actúe sobre todas las tribus y muchos pueblos, sobre los santos, y para que tome el dominio del mundo. Amados, al anticristo se le dio la autoridad sobre el mundo, lo que equivale a un presidente mundial que gobernará un nuevo orden mundial. La Biblia enseña que el anticristo se hará presente y en medio de una gran apostasía, es decir, la apostasía ya está en este momento entre nosotros, lo que implica que ya tenemos otra señal clara de la venida del Señor. Mucha gente que caminó bajo la luz de la palabra del Señor por tantos años ahora están caminando bajo mandatos de hombres que no hacen otra cosa más que predicarles de dinero y de más dinero, llevando a todas estas multitudes a pastos secos, sin alertas. No les están advirtiendo que estamos viviendo bajo días proféticos y que Cristo viene pronto. Les están solo predicando que saldremos de esta, que nos va a venir un mejor tiempo, que vamos a prosperar. Yo lo creo, pero también la Biblia enseña que Cristo vendrá y que todo lo que está aconteciendo es parte de lo que está escrito. Vuelva a hacerlo, por favor. Seguramente muchos más estarán leyendo tus comentarios. Escribe, por favor, en tus comentarios de esta transmisión: Cristo viene ya. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 podemos ver que la Biblia nos advierte que nadie debe engañarnos, porque no vendrá, es decir, el juicio de Dios, sin que antes sea manifestado lo que conocemos como apostasía. En este texto bíblico vemos que se anuncia la segunda venida de Cristo, pero antes que esta venida llegue, se manifestará el espíritu de apostasía. Amados, si la apostasía ya está en medio de nosotros, quiere decir que la llegada del anticristo está pronta, lo que significa que la partida de la iglesia también está pronta. Apóstata es toda aquella persona que practica todo lo contrario a lo que la palabra de Dios exige. Esta apostasía no es necesaria solamente dentro de una congregación. No me estoy refiriendo a quien estuvo hoy en una congregación y se ha alejado. Puede ser inclusive una apostasía dentro del mundo, al volcarse a la veneración y a la adoración de falsos dioses. Eso es una apostasía, dándole la espalda a Dios, que es soberano. Eso es apostatar, y así lo vemos con los movimientos en todo el mundo, los movimientos lésbicos, los movimientos gay, volcados totalmente contra Dios, porque la venida del Señor está a las puertas, y el espíritu de apostasía es la segunda señal de que Cristo viene ya. Tercera señal: el carácter de los hombres cambiará. La Biblia dice: serán amadores de sí mismos. Primero, para este tiempo, dice la Biblia, el amor de muchos se enfriaría. ¿Cuántas personas están predicando un avivamiento? Yo creo que va a venir un tiempo de cosecha. Cuando pase toda esta pandemia vendrá un tiempo de cosecha, pero estamos hablando de gracia sobre gracia. Pero ese tiempo de avivamiento no es lo que la Biblia dice que vendrá. La Biblia dice que vendrá un tiempo en el que el amor de muchos se enfriaría, la maldad se multiplicaría como nunca antes se había visto. Esto lo podemos ver reflejado en cientos de países, pero especialmente en México, ya que hemos visto cómo en algunos de los estados de nuestro país la maldad se ha empoderado descomunalmente y se ha metido hasta los más rincones y a las ciudades más alejadas, en donde varios grupos se están matando a diestra y a siniestra, y cientos de vidas, sin importarles nada, cientos mueren diariamente. Muy pronto se seguirá expandiendo esta maldad
con mayor fuerza en varias partes del mundo. Ya no hay ciudad tranquila, ya no hay ciudad segura, ya que esto es parte de un cumplimiento bíblico. Pero no podemos culpar a Dios de esta situación, ya que la misma frialdad del hombre hacia Dios, al no quererlo reconocer, es lo que está creando que este mundo esté apoderado de mucha maldad. Pero surgirán un nuevo tipo de personas, dice la Biblia, los cuales llama amadores de sí mismos. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Si estamos convencidos que vivimos en los últimos tiempos, debemos saber también lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y ese conocimiento no es para juzgar a los demás rápidamente, sino para saber que nosotros mismos hemos nacido en esta atmósfera. Por tanto, somos susceptibles de ser influidos por ella. No estamos hablando solo de los que están haciendo el mal, sino que también nosotros podemos ser absorbidos a ese mal. Para poder entender que las personas que no viven en el reino de Dios están sometidas a un poder inicuo que los mantiene atados a formas de vida opresivas. Podríamos decir que no es nada nuevo en el devenir de las generaciones. La historia está llena casi de manifestaciones pecaminosas. Sin embargo, debemos entender que la maldad está aumentando exponencialmente. Los procesos de iniquidad se forjan mediante leyes impías que se instalan en la sociedad de forma natural. Se está legislando la maldad, se está legislando a favor de conductas contrarias a Dios. Y tarde o temprano la misma sociedad termina aceptándolo como algo normal. La primera característica que menciona el apóstol es el egoísmo, es decir, gente amadora de sí mismo, un hombre centrado solo en sí mismo y en sus intereses personales. Este comportamiento afecta en primer lugar a la familia y luego a la empresa donde trabajamos, y sigue haciéndolo con la comunidad de tus vecinos. Continúa afectando a toda la sociedad en general y por supuesto a la mismísima iglesia. Pero la iglesia, dice la Sagrada Escritura, es la sal y la luz del mundo. Si la sal se vuelve insípida y si la luz no alumbra debidamente, la sociedad se va a corromper. Cuando los que están en eminencia, en puestos de responsabilidad, presidentes, gobernadores, no están legislando, no están gobernando bajo el temor de Dios, seguramente estarán guiando a esta sociedad, a este país, a esta nación o al mundo entero por caminos descontrolados. ¿Qué deben hacer entonces todos aquellos, o qué debemos hacer todos aquellos que se nos concede el permiso de estar al frente de una sociedad o de una iglesia o de un gobierno? Padres, maestros, empresarios, políticos, jueces, deportistas, pastores, sacerdotes, etcétera, todos los que estamos al frente, que somos públicos, que nos están mirando cientos o millones de ojos, debemos ser modelos para que esta sociedad pueda mirar a Dios. Pero lamentablemente los tiempos están cambiando y estamos mirando que el carácter de muchos está cambiando. Y nos están gobernando hombres amadores de sí mismos, que solo piensan en ellos. Su comportamiento egoísta se extenderá como una mancha de aceite y un fuego inextinguible que lo va a consumir todo. Estos hombres amadores de sí mismos solo están pensando en ellos. Hombres que no les importa lo que esté sucediendo a su alrededor. Podríamos hablar de un padre que no le importa a sus hijos. Personas que están esclavizadas en la vanidad, que pueden tardar horas y horas
en su belleza peinándose, pero no tienen tiempo de buscar a Dios. Solo se aman a sí mismos. Gente metida en los gimnasios, buscando esculpir sus cuerpos, pero sin interés de su vida espiritual. Estoy hablando, amadores de sí mismos, a aquella gente que se dedica al extremo al deporte, pero que descuida hasta sus familias y su vida espiritual. ¿Quiénes son aquellos amadores de sí mismos? Quienes solo piensan en sus negocios, pero no se preocupan por su familia. Quienes piensan en el éxito, quienes piensan en el dinero, pero están fracasando en sus hogares. Amadores de sí mismos es todo aquel o todos aquellos que solo piensan en ellos. Solo te quiero decir algo: todo esto es contrario al Evangelio de Jesucristo, porque el mensaje central de Jesús siempre fue: niégate a ti mismo y vive bajo el señorío del Señor. Diga conmigo, escríbalo allí por favor. Hágame ver que usted está recibiendo esta palabra. Yo quiero vivir bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia así lo dice. En San Mateo 16:24, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primera a los Corintios 13:5, el amor no busca lo suyo. Filipenses 2:4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y primera a los Corintios 10:24, nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Concluyo este mensaje. Las señales bíblicas antes del arrebatamiento ya están viéndose. La ciencia ha aumentado, la apostasía ya está presente y el carácter de los hombres se ha transformado. El egoísmo y los hombres amadores de sí mismos lamentablemente son muchos más que los que tienen buenas intenciones. Concluyo este mensaje, amado hermano, hermana, amigo o amiga que me estás escuchando. El tiempo se está acercando y hoy más que nunca no debemos menospreciar la salvación de Cristo. Reconócele como el único y suficiente Salvador de tu vida, para que cuando Él vuelva por su iglesia nos encuentre a todos haciendo su bendita voluntad. Si estás pecando o si le estás fallando a Dios, arrepiéntete definitivamente antes que sea demasiado tarde, y no endurezcas tu corazón como lo hicieron miles de gentes cuando Noé construyó el arca. Escapa ahora mismo mientras haya tiempo. El tiempo de jugar al cristianismo ya se acabó. No puedes seguir siendo cristiano frío, porque la Biblia dice: por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pero hay buenas noticias. Aún estás a tiempo de entregarte a tu Señor. Aún estás a tiempo de ser lleno del Espíritu Santo. No más cristianos fríos, no más cristianos de medias tintas. Necesitamos en estos últimos tiempos incendiar nuestro corazón por el amor a Dios. Es tiempo de que vayas orando por la vida de tu familia, de tus seres queridos, que le pidas a Dios que salve a tus hijos, que le pidas a Dios que salve a tu esposo, que le pidas a Dios que salve a tu esposa, que le pidas a Dios que salve a tus hermanos. Quiero invitarte a hacer en este mismo momento una declaración de fe y profética antes que hagamos una oración. Si tú tienes necesidad de que alguien de tu familia sea salvo, escribe su nombre para que oremos por él. Es tiempo de que luchemos por nuestros amados seres queridos que están lejos de Dios, para que vengan a los pies de Cristo, ya que el tiempo de nuestra partida se acerca cada día más. Termino el mensaje leyéndote Efesios capítulo 5 versículos del 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual hoy el Señor te dice, a ti que me estás escuchando, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, amado que me escuchas, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escribe por favor el nombre de tu hijo que está perdido, o el nombre de tu esposo, o de alguien que el Espíritu Santo esté poniendo en ti, de tu amiga o de tu amigo, que tú desees que sea salvado. Y hoy oramos y en el nombre de Jesús arrebatamos su alma del reino de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Y si quieres entregar tu corazón a Jesús, quiero invitarte a que escuches esta oración y la hagas con todo tu corazón, y estoy seguro que hoy habrá fiesta en el cielo, porque hoy un alma viene a los pies de Cristo Jesús. Voy a terminar mi mensaje, pero nuestro pastor estará orando por todos ustedes. Que Dios les bendiga. Amado oyente, te felicito por haber sintonizado el programa de hoy, y me toca hacerte una invitación espiritual. Te invito para que con toda reverencia y deseos de cambio hagas una oración en este momento, pidiendo a Dios que haga el milagro más grande del mundo, que es el milagro de la salvación en tu corazón. Inclina tu rostro y cierra tus ojos y repite estas palabras con las cuales te voy a guiar, para que tú de todo corazón le pidas a Dios que Él cambie tu vida. Padre eterno, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, he escuchado el mensaje de tu palabra viva, y en este momento oro a ti, Padre Dios, para que me limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo mi alma. Reconozco que he pecado contra ti, pero en este momento me arrepiento de todos mis pecados, de hechos y de pensamiento, y creo en el poder de la sangre de tu Hijo Jesucristo,
Por eso te imploro perdón. Límpiame de todo pecado, Señor. Acéptame como un hijo tuyo. Te ruego que tu Espíritu Santo viva en mí y de ahora en adelante me guíe para que yo haga siempre lo recto delante de tus ojos. Gracias, Padre, porque yo sé que me amas y que por tu amor enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mí. Yo confieso que Jesucristo es mi Salvador. Lo recibo y lo amo con todo mi corazón. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados. Y me declaro hijo tuyo desde este momento. Amén. Si has hecho esta oración con fe y nacida de lo más profundo de tu corazón, ten por seguro que tu vida no volverá a ser la misma. Dios guiará tus pasos y habrás cambiado de vida. Que Dios te bendiga y te invitamos para que nos escribas y para que sepamos de ti. Y es así como podremos seguir ayudándote. También te invitamos que sigas sintonizando nuestra transmisión. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Amado oyente, si este mensaje ha sido de inspiración para su vida, compártalo con otros. Usted puede obtener una copia más de la serie Púlpito Cristiano en nuestras oficinas, Avenida Juárez, número 328, código postal 86700, Colonia Centro, Macuspana, Tabasco, México. No olvide que es reproducción gratuita y usted podrá reproducirlo sin alterar el contenido. Producciones Unidad Cristiana tendrá mucho gusto en recibir correspondencia de todos los hermanos que hayan sido bendecidos por este ministerio. Escríbanos